sino amarte con fiel corazón. Bienvenidos, hermanos, qué bueno que nos acompañan a través del canal de YouTube al servicio del 6 de marzo del 2022. Hoy vamos a tocar el tema de los 4 pilares del crecimiento espiritual. Y para ello quiero que vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer este versículo. 2 de Pedro 3, 18. Y luego oraremos para comenzar. Dice allí la palabra de Dios, 2 de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar y pedir que Dios hable a nuestros corazones por medio de su palabra. Señor Jesucristo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de podernos dirigir a ti a través de la oración, de poder ser alimentados por medio de la palabra de Dios en vivo, en persona, pero también en ocasiones como esta, en forma diferida, por medio de los medios tecnológicos que están a nuestro alcance y a nuestra disposición. Señor, en una y otra circunstancia necesitamos de ti. Las palabras del hombre son vanas. El hombre no tiene nada bueno que dar como alimento espiritual, pero tú sí, Señor. Así que acudimos a ti para que seas tú quien nos hable y nos alimente esta mañana con tu santa palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, la vida cristiana es como la vida física. Para crecer espiritualmente tenemos que echar un vistazo también al crecimiento físico. Aquí la Biblia nos exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos hacer una comparación de cómo crece un bebé físicamente, para de ahí aprender cómo nosotros también necesitamos crecer espiritualmente en estos aspectos. Al ver el desarrollo de un bebé, vemos que necesita 4 cosas indispensables. Necesita alimento, por supuesto, necesita descanso, necesita un ambiente adecuado y necesita compartir. Piense en estas 4 cosas como las patas de una mesa. Para que la mesa se sostenga, necesita tener estas 4 patas. Y de igual manera, si un bebé no tiene estas 4 condiciones, no se va a desarrollar correctamente. Y de la misma manera, en el aspecto espiritual, necesitamos estos 4 pilares del crecimiento espiritual. Para comenzar, entonces, vamos a hablar del primero, el alimento. ¿Cuál es el alimento espiritual del cristiano? Bueno, esto es algo de lo más obvio para todos nosotros. Sabemos que es la Biblia. La Biblia es el alimento espiritual. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, Él contestó allá en Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Pedro, en otra porción, en 1 Pedro 2:2, nos exhorta, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. De manera que así como el cuerpo
la naturaleza del bebé que no sabe hablar a través de llantos y gemidos, pide su alimento. Así compara el apóstol Pedro, así nosotros necesitamos desear la leche espiritual. Y note que dice aquí la leche espiritual no adulterada. De modo que necesitamos también ver qué Biblia vamos a utilizar, ya que hay Biblias, tristemente es decirlo, corrompidas. La mayoría de las versiones modernas de la Biblia, aunque más legibles o más fáciles de leer, están corrompidas, pero eso es tema para otra ocasión. Pero dice aquí que debemos desear nuestro alimento espiritual. Ahora, ¿cómo podemos alimentarnos espiritualmente? Hay varias maneras y todas ellas son importantes en la vida del cristiano. La manera más directa y más obvia es la de la lectura diaria personal de la palabra de Dios. Y aquí mi consejo es para alguien que comienza en la vida cristiana. Ahora tenemos por medio de los teléfonos celulares o en la computadora muchas aplicaciones gratis que ofrecen planes de lectura de la Biblia. Hay muchos planes para poder leer la Biblia incluso en un año. Puede escoger el plan que usted quiera. Si va a escoger una versión de la Biblia, nosotros recomendamos la Reina Valera 60 en español, que es la más apegada a los originales. Pero lea la Biblia. Y ahora ya no hay realmente pretexto. Léala, escuche la Biblia. Uno puede tener, yo lo hago diariamente en el carro mientras voy al trabajo, tengo que manejar a veces largas distancias y voy escuchando o leyendo, entre comillas, la palabra de Dios. Así que aliméntese diariamente, pase tiempo leyendo la palabra de Dios. Otra manera como uno crece con la palabra de Dios es escuchando predicación sana y fuerte de la palabra de Dios. Para eso es la iglesia. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso más adelante. Pero Dios llamó y ha capacitado a hombres de Dios para predicar la palabra de Dios, para alimentarnos espiritualmente con su palabra, de modo que asistir regularmente a la iglesia y ahora, como digo, con los medios tecnológicos a nuestro alcance, hay mucha predicación y debo darle la advertencia, no todo lo que se predica en YouTube o en Facebook es confiable. Vaya con su pastor, pregunte qué predicadores son confiables, fieles a la palabra de Dios y quiénes no, porque ahora cualquiera puede publicar sus estudios, predicaciones y pensamientos en todas las redes sociales y el que está desaprevenido, el que no está bien firme, es fácilmente disuadido o desviado a otras cosas. Entonces hay que leer la Biblia diariamente, hay que ir a la iglesia para aprender de la palabra de Dios en los estudios y en la predicación, pero también con estudios bíblicos. Una cosa es leer la Biblia y para hacerlo hay que meditarla, hay que tener un devocional personal todos los días, pero otra cosa es estudiarla, profundizarse en ella. Ya en otra ocasión les daré más herramientas y más consejos de cómo estudiar la Biblia con provecho para su crecimiento espiritual, pero hágase de buenos libros. Hay ciertas aplicaciones como Bible Hub que tiene muchas herramientas donde uno puede ir incluso a los idiomas originales y no necesita uno saber de los idiomas originales para aclarar dudas, para saber realmente qué es lo que dice y significa algún versículo, y de esa manera puede uno ir creciendo enormemente en la palabra de Dios. Ahora, la Biblia también nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual, porque también la Biblia nos ayuda en la victoria, para tener victoria en la vida diaria.
La Biblia nos mantiene alejados del pecado. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia nos mantiene alejados del pecado, o el pecado nos mantiene alejado de la Biblia, y esta es una gran verdad. Enséñeme usted un cristiano firme, fuerte, fervoroso, que sirve al Señor, ama al Señor y tiene el deseo de crecer más, y yo le voy a enseñar a un cristiano que pasa tiempo en la palabra de Dios. Pero por otro lado, muéstreme usted un cristiano indiferente, un cristiano carnal, un cristiano que no crece, o incluso uno que ha vuelto al pecado, se ha hundido en el cieno del pecado, y yo le voy a enseñar un cristiano que en algún momento de su vida descuidó su alimento espiritual de la palabra de Dios. Algunos de ustedes quizás han visto esta descripción, este meme en Facebook, donde muestran una Biblia toda marcada con diferentes colores, con las hojas cayéndosele, desbaratándosele, y el encabezado de ese meme dice: la Biblia que se está desbaratando normalmente le pertenece a alguien cuya vida no lo está. En otras palabras, si alguien ha usado tanto la Biblia que la Biblia se le está desbaratando, probablemente esa persona, o seguramente es una persona que está firme, las pruebas no lo van a mover, nada lo va a desanimar, va a estar firme, avanzando, creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Y lo contrario también es cierto. Cuando alguien tiene su Biblia nuevecita, ahí está empolvándose, normalmente es un cristiano que tropieza, o una persona que tropieza fácilmente con cualquier tentación, se desvía fácilmente, se desanima, ve problemas donde no los hay, está en pleito con todo el mundo, no crece espiritualmente. Así que primera columna, primer pilar del crecimiento cristiano es la Biblia, su alimento, la palabra de Dios. Número 2, el descanso. ¿Qué es el descanso espiritual para el cristiano? Para nosotros es la oración, porque la oración es nuestro recurso para refugiarnos en Dios. Dice la Biblia en Mateo 11, 28 y 29, es una invitación del Señor Jesucristo, dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mejor descanso para nosotros es en el seno de Dios, junto al pecho de Dios. Ahí es nuestro lugar de descanso, y la manera de hacerlo es a través de la oración. La oración es tener ese tiempo de intimidad, de cercanía con Dios. El Salmo 5.2 dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y como hemos estudiado en nuestros servicios de estudio bíblico y oración, orar no es rezar. Mateo 6.7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración es derramar uno su alma delante de Dios. Es hablar como con su amigo, su íntimo amigo. Y eso es lo que Dios quiere ser para nosotros. Claro que es Dios. Claro que merece toda honra, respeto, reverencia y honra. Pero al mismo tiempo Él puede y quiere ser nuestro confidente. Él quiere ser las aguas tranquilas en donde nuestras almas encuentren verdadero reposo. Y además la oración es la manera como Dios quiere suplir nuestras necesidades. Lucas 11.9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y porque tenemos la promesa en Mateo 21.22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo es que
el cristiano crece con la oración? ¿Cómo funciona eso? Bueno, crece uno porque cuando uno ve que Dios contesta la oración, aumenta uno su fe automáticamente y uno se pregunta, ¿cómo es que no he orado de esta manera antes? ¿Cómo dejar de orar? Si Dios contesta milagrosamente y todos aquellos que tenemos tiempo en la vida cristiana, cuando hemos visto que no habría razón humana, lógica por la cual Dios resolvió alguna circunstancia, algún problema o suplió alguna necesidad y no nos ha quedado la menor duda de que fue la intervención divina, eso nos hace crecer en la vida cristiana, eso fortalece nuestra fe. De manera que la oración es un gran impulso en el crecimiento cristiano. Y además porque uno se goza al ver cómo Dios contesta la oración de los demás. Es un gozo ver cómo Dios le contesta a una hermana que ora por la salvación de su esposo, ver a su esposo venir a los pies de Cristo, o a sus hijos, o suplirles un trabajo, o sanar de alguna enfermedad o lo que sea. Es un gozo y eso ayuda a crecer. Y crece uno más y se fortalece porque al ir a la iglesia, al orar con los hermanos y llevar junto con ellos la carga, la Biblia dice que debemos llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando hacemos eso, nos fortalecemos mutuamente. Así que el pilar número 2 es la oración. El pilar número 3 es el ambiente. Un niño para crecer sanamente, debe tener un ambiente apropiado. Un niño que crece en un lugar donde hay pleitos, donde hay disensiones y gritos. Por eso tenemos tanta delincuencia. Por eso jovencitos desde muy temprana edad prefieren salir a la calle, donde no van a escuchar gritos y reclamos y golpes y pleitos de todo tipo. Pero cuando el ambiente es propicio y adecuado, el niño se desarrolla de una manera más apropiada. El ambiente para el cristiano es la iglesia. La iglesia es la manera por la cual uno mantiene avivado su corazón. Miren lo que dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando uno viene a Cristo, encuentra que en la iglesia encuentra una familia, y la Biblia lo llama la familia de la fe. Encuentra una familia cuyos lazos son más fuertes incluso que los lazos sanguíneos. Con el tiempo, si tú eres un recién convertido, un nuevo hijo, una hija nueva de Dios, con el tiempo te vas a dar cuenta que el amor es más fuerte entre los cristianos, entre la familia de la fe, que con tu propia familia. Y así es, a veces tenemos hasta más confianza de ir a la casa de algún hermano que a la casa de nuestra propia parentela. Y en la iglesia es donde crecemos juntos. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Colosenses 3:16 también exhorta, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que hacemos en la iglesia. Nos animamos unos a otros, exhortamos unos a otros, cantamos juntos a Dios. No hay nada como estar dentro del seno familiar espiritual, cantando al Señor, creciendo, escuchando la palabra de Dios. Por eso, hermanos, esta pandemia trajo efectos nocivos, letales, dañinos a la iglesia. Muchas iglesias se desbarataron,
cristianos débiles encontraron ahora sí una excusa para definitivamente alejarse de la iglesia. Algunas iglesias o muchas iglesias han cerrado las puertas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que la iglesia es el ambiente propicio para que el cristiano crezca y se desarrolle lo más apropiadamente posible. En una ocasión un pastor fue a buscar un miembro de su iglesia que ya tenía semanas de no ir a los cultos, a los servicios. Fue y habló con el hermano, ya lo había ido a visitar antes, el hermano había prometido que iba a volver a la iglesia y no lo hacía, y cada vez se veía más alejado, más indiferente, más frío espiritualmente. En esta ocasión el pastor lo invitó el miembro de su iglesia a pasar y se sentaron en la sala. Era un tiempo de frío, el hombre tenía ahí una chimenea y estuvieron platicando diferentes cosas. El pastor no mencionó nada acerca de la iglesia, nada acerca de acercarse a Dios, de volver a los caminos de Dios, nada de eso. Todo lo que hizo fue tomó un leño y lo apartó de donde estaba el fuego de la chimenea. El miembro de la iglesia, un poco perplejo, vio como el leño se estaba apagando y lo coge y lo vuelve a poner junto con los demás. El pastor, viendo que lo estaban corrigiendo de su acción, repitió la acción, tomó el mismo leño y lo volvió a apartar. Y después de hacer eso varias veces, por fin el miembro le dice: pastor, ¿qué no se da cuenta que al apartar ese leño de donde está el fuego, el leño se está apagando? Y entonces aprovecha el pastor para decirle: eso es lo que le he venido tratando de decir, mi hermano, que cuando un leño se aparta de donde está el fuego, tarde o temprano se va a apagar completamente. Y aquel miembro agachó la cabeza, avergonzado con tremenda lección. Bien, ese es el pilar, la pata de la mesa número 3. Hay otro pilar, hay otra pata, y es la de compartir. Los niños son seres sociales, y como seres sociales necesitan convivir y necesitan compartir. En el área espiritual, compartir para los cristianos es testificar, compartir a Cristo, compartir lo que Dios nos ha dado. Como aquel hombre que había sido sanado y quería estar con el Señor, y el Señor lo despide y le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese, hermanos, es oxígeno vivo para el cristiano. No podemos quedarnos con las buenas nuevas de salvación para nosotros solamente. Como hace unas semanas hablamos de Andrés y Simón. Cuando Andrés vino y se encontró con Jesús, y por un momento estaba en éxtasis, en exuberancia, en un gozo indescriptible, hasta que pensó en su hermano Pedro. Dijo: no puedo dejar que mi hermano Pedro se prive de esta tremenda bendición. De la misma manera, para nosotros, compartir a Cristo, compartir el Evangelio, hablar a otros de la salvación en Cristo es una manera de crecer, porque es compartir. Mire, compartir a Cristo primero es un mandato, pero no lo hacemos por mandato. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero más que un mandato, es un privilegio. Dice 1 Pedro 1:12: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo.
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sí, ni los ángeles tienen este privilegio de compartir las buenas nuevas de salvación. Pero no solamente es un mandato o no solamente es un privilegio, es una necesidad. Miren lo que dice Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación es bien sencilla. Todo lo que el hombre necesita hacer es invocar el nombre del Señor. Pero aquí sigue explicando. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La salvación es muy sencillo. Todo lo que tiene que hacer el hombre pecador es clamar a Dios: Señor, sálvame, perdóname. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Pero dice aquí con mucha razón, pero ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído si nunca nadie les ha hablado? Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, cuando vemos a nuestro alrededor gente ocupada como hormigas, corriendo de aquí para allá, afanados todos en el trabajo, en las compras, en mil cosas. Hermano, cada cabeza, dice el dicho, es un mundo, pero cada una de esas cabezas también, cada una de esas personas tiene un alma. Un alma que va a ir a un lugar eternamente, el cielo o el infierno. Y si no cumplimos nosotros con nuestra encomienda, si no compartimos, si no les damos las buenas nuevas, ¿cómo sabrán ellos de la salvación? Mire, hace muchos años, antes que hubiera Facebook y teléfonos y todo eso, un joven soldado enamorado tenía la ilusión de casarse con su amada, pero ella dudaba de aceptarlo y de darle el sí, dudaba de decidirse a casarse con él. Así que él, pues viendo la duda de ella, y siendo llamado por el ejército de su país, él se enlistó en el ejército y fue enviado a la guerra. Y antes de que él se fuera, esta joven que estaba inquieta, indecisa, pensando, sí me gustaría casarme con él, pero él se va a ir a la guerra. Bueno, pase lo que pase, decidió ella que se vaya a la guerra, pero si se va, por lo menos necesito decirle que yo también lo amo y que sí me quiero casar con él. Bueno, escribió ella una carta. La dobló, la metió en un sobre y se la dio a su hermano, su hermanito. Y le dijo, ve y llévale esta carta a fulano de tal. Y entonces dijo él, sí lo voy a hacer. Tomó la carta, se la puso en la bolsa de su chamarra y la muchacha, la joven, se ocupó en sus quehaceres, el niño se ocupó en sus quehaceres. Se fue aquel joven a la guerra y pasados los años ella se casa y él regresa. Y ella se casó porque el joven nunca hizo, antes de irse a la guerra, nunca hizo por venir y abrazarla y darle las gracias y quizás hasta prometerle que regresando de la guerra se casarían o algo por el estilo.
Así que ella, al ver que él no hizo nada, después con el tiempo, conoce a otro, se enamora y se casa. Con el paso del tiempo, en una ocasión, limpiando el armario de su casa donde ella creció, encuentra la chamarra de su hermano, de su hermanito. Y al limpiarla y buscar entre los bolsillos, encuentra la carta que le había dado su hermano para que el muchachito nunca entregó la carta. Se distrajo jugando y no le llevó la carta. Y ese joven se fue a la guerra y ella se quedó enojada pensando que quizás aquel soldado había cambiado de parecer y su destino fue muy diferente. Bueno, hermanos, la lección que podemos aprender aquí para nosotros es: esa carta puede ser la Biblia, puede ser la carta de amor de Dios para la humanidad. Nosotros somos ese niño, el hermanito de esa joven enamorada. A nosotros se nos ha encomendado ir a entregar esa carta, en la que Dios le dice al pecador: te amo y te amo tanto que mandé a mi hijo a morir por ti. Pero si ese pecador se va a la guerra y muere, queriendo decir con esto va al infierno, será porque nosotros no entregamos la carta al pecador. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, rápidamente y para terminar, ¿cómo puedo entonces testificar? ¿Cómo puedo hacer que otros reciban esta carta de amor de parte de Dios? Pues una es presentando el plan de salvación. Si no conoce un plan de salvación, aprenda uno. Nosotros vamos a hablar de eso pronto durante las lecciones de escuela dominical. Comparta tratados de la Biblia. Invite a gente, número 3, invite a gente a que venga a la iglesia. Y número 4, comparta los enlaces de las predicaciones, el canal de YouTube donde tenemos nuestras predicaciones. Y como dije, voy a hacer folletos electrónicos en vez de compartir el folleto en papel, lo cual no hay que dejar de hacer. También por medio de videoclips de 2 o 3 minutos que podamos compartir y mandarlo. Es bien fácil por WhatsApp, ponerlo en Facebook donde todos mis contactos y amigos lo puedan ver, o mandarlo en un mensaje privado. No hay razón por la que nosotros ahora no podamos compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, estos son los pilares por los que nosotros podemos crecer en una forma fuerte para llegar a ser cristianos fructíferos, victoriosos, que se multiplican y que con su vida honran al Señor Jesucristo, con su alimento espiritual que es la Biblia, con su descanso que es la oración, yendo a Dios en oración, con el compañerismo en la iglesia para tener el ambiente adecuado, y 4, compartiendo lo mejor que Dios nos ha dado, que es la salvación en Cristo Jesús. Hagamos nuestra parte, no descuides cada uno de estos aspectos de la vida cristiana para que crezcas y te desarrolles en un cristiano fuerte. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a ser cristianos fuertes, cristianos victoriosos, que no seamos desviados tan fácilmente, que no tropecemos y caigamos en las tentaciones tan fácilmente. Danos hambre por tu palabra. Ayúdanos a disfrutar el compañerismo entre otros cristianos para desarrollarnos en una forma adecuada. Y Señor, danos el valor para compartir las buenas nuevas de salvación que tenemos en Cristo Jesús.
Gracias, Señor, por hablarnos hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Si tiene alguna necesidad espiritual o si le gustaría a usted recibir a Cristo como su Señor y Salvador, póngase en contacto con nosotros. Con mucho gusto le daremos la ayuda que usted necesita. Dios le bendiga.